En muchas expresiones femeninas existe una frase que se repite con bastante frecuencia. A primera vista, parece una pregunta simple, completamente inofensiva. Sin embargo, alrededor del 93% de los hombres la pasan por alto, y no es una exageración. Investigaciones del Gottman Institute indican que las parejas que no logran reconocer este tipo de señales verbales tienen hasta un 81% de probabilidad de que su relación termine. Hoy voy a hablarte de dos preguntas específicas que las mujeres suelen hacer cuando desean acercarse emocionalmente a ti. Y la segunda cambiará por completo tu forma de ver cualquier conversación con una mujer a partir de ahora. Pero antes, es fundamental comprender algo de lo que casi no se habla. Te lo diré directamente, desde la perspectiva de una mujer. Puede que suene un poco incómodo, pero es una realidad. Rara vez expresamos nuestros deseos de cercanía emocional de manera directa. Y no se trata de juegos, ni de coincidencias, ni de manipulación. Detrás de esto hay una base psicológica profunda, formada a lo largo de miles de años de evolución, relacionada con la manera en que el cerebro humano procesa la vulnerabilidad y lo que los psicólogos llaman mecanismos de seguridad emocional. Lo interesante es que no pedimos cercanía de forma explícita. En lugar de eso, la comunicamos a través de preguntas. Existen dos preguntas concretas que funcionan como una especie de código. Y aquí está la paradoja. Probablemente ya las has escuchado muchas veces, incluso cientos, pero casi siempre respondes nada, no sé, o cambias de tema. Y en ese instante, sin darte cuenta, estás cerrando una puerta que ella en realidad estaba intentando abrir. Hoy no solo voy a explicarte cuáles son esas dos preguntas, sino también la base psicológica que hay detrás, por qué se utilizan, qué es lo que realmente evalúan las mujeres y, lo más importante, cómo responder correctamente si de verdad quieres construir una conexión emocional. Porque la respuesta adecuada no es la que imaginas, y tu reacción automática puede ir dañando la relación poco a poco sin que lo notes. Antes de entrar en las preguntas, es clave entender el mecanismo general. Memorizar preguntas sin comprender el contexto es como aprender palabras sin entender el idioma. Empecemos con algo que puede sorprenderte. La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers y una de las principales investigadoras del amor romántico mediante estudios con resonancia magnética funcional, descubrió un patrón muy interesante. Cuando una mujer siente atracción y deseo de cercanía emocional, la primera área del cerebro que se activa no es la relacionada con el deseo físico, sino la vinculada al lenguaje. Se activan áreas como Broca y Wernicke, responsables de la comprensión y producción del lenguaje. Esto revela algo muy importante. Para muchas mujeres, la conexión emocional no comienza con el contacto físico, ni con la mirada, sino con las palabras, especialmente con las preguntas. ¿Por qué preguntas y no afirmaciones directas? Aquí es donde se vuelve aún más interesante. La psicóloga evolutiva Marianne Fisher explica que las mujeres poseen un sistema interno de evaluación antes de abrirse emocionalmente. Esto no es algo moderno, sino un mecanismo de supervivencia. En el pasado, elegir a la persona equivocada podía tener consecuencias no solo emocionales, sino también en términos de seguridad. Por eso, el cerebro desarrolló filtros que se manifiestan en forma de preguntas. Desde fuera parecen simples, pero en realidad funcionan como pruebas sutiles de compatibilidad emocional. Y es importante entender que estas preguntas no buscan solo información, sino provocar una reacción. Lo más relevante no es qué respondes, sino cómo lo haces. Tu tono de voz, las pausas, Cuando el una contacto mujer visual, pregunta ¿en qué estás pensando?, no está buscando una respuesta superficial sobre tus pensamientos. Según John Gottman, esto es lo que se conoce como un intento de conexión. En sus estudios con más de 3.000 parejas durante más de una década, descubrió que aquellas parejas que no reconocen ni responden a estos pequeños intentos de acercamiento tienen hasta un 81% de probabilidades de que su relación termine. En muchas expresiones femeninas, existe una frase que se repite con bastante frecuencia. A primera vista parece una pregunta simple,
completamente inofensiva. Sin embargo, alrededor del 93% de los hombres la pasan por alto, y no es una exageración. Investigaciones del Gottman Institute indican que las parejas que no logran reconocer este tipo de señales verbales tienen hasta un 81% de probabilidad de que su relación termine. Hoy voy a hablarte de 2 preguntas específicas que las mujeres suelen hacer cuando desean acercarse emocionalmente a ti. Y la segunda cambiará por completo tu forma de ver cualquier conversación con una mujer a partir de ahora. Pero antes, es fundamental comprender algo de lo que casi no se habla. Te lo diré directamente, desde la perspectiva de una mujer. Puede que suene un poco incómodo, pero es una realidad. Rara vez expresamos nuestros deseos de cercanía emocional de manera directa. Y no se trata de juegos, ni de coincidencias, ni de manipulación. Detrás de esto hay una base psicológica profunda, formada a lo largo de miles de años de evolución, relacionada con la manera en que el cerebro humano procesa la vulnerabilidad y lo que los psicólogos llaman mecanismos de seguridad emocional. Lo interesante es que no pedimos cercanía de forma explícita. En lugar de eso, la comunicamos a través de preguntas. Existen 2 preguntas concretas que funcionan como una especie de código. Hoy no solo voy a explicarte cuáles son esas 2 preguntas, sino también la base psicológica que hay detrás. ¿Por qué se utilizan? ¿Qué es lo que realmente evalúan las mujeres? Y lo más importante, ¿cómo responder correctamente si de verdad quieres construir una conexión emocional? Porque la respuesta adecuada no es la que imaginas, y tu reacción automática puede ir dañando la relación poco a poco sin que lo notes. Antes de entrar en las preguntas, es clave entender el mecanismo general. Memorizar preguntas sin comprender el contexto es como aprender palabras sin entender el idioma. Empecemos con algo que puede sorprenderte. La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers y una de las principales investigadoras del amor romántico mediante estudios con resonancia magnética funcional, descubrió un patrón muy interesante. Cuando una mujer siente atracción y deseo de cercanía emocional, la primera área del cerebro que se activa no es la relacionada con el deseo físico, sino la vinculada al lenguaje. Se activan áreas como Broca y Wernicke, responsables de la comprensión y producción del lenguaje. Esto revela algo muy importante. Para muchas mujeres, la conexión emocional no comienza con el contacto físico, ni con la mirada, sino con las palabras, especialmente con las preguntas. ¿Por qué preguntas y no afirmaciones directas? Aquí es donde se vuelve aún más interesante. La psicóloga evolutiva Marian Fisher explica que las mujeres poseen un sistema interno de evaluación antes de abrirse emocionalmente. Esto no es algo moderno, sino un mecanismo de supervivencia. En el pasado, elegir a la persona equivocada podía tener consecuencias no solo emocionales, sino también en términos de seguridad. Por eso, el cerebro desarrolló filtros que se manifiestan en forma de preguntas. Desde fuera parecen simples, pero en realidad funcionan como pruebas sutiles de compatibilidad emocional. Y es importante entender Hoy que no estas solo voy a preguntas no explicarte buscan solo cuáles son información, esas 2 sino preguntas, provocar una sino reacción. también la base psicológica que hay detrás. ¿Por qué se utilizan? ¿Qué es lo que realmente evalúan las mujeres? Y lo más importante, ¿cómo responder correctamente si de verdad quieres construir una conexión emocional? Porque la respuesta adecuada no es la que imaginas, y tu reacción automática puede ir dañando la relación poco a poco sin que lo notes. Antes de entrar en las preguntas, es clave entender el mecanismo general. Memorizar preguntas sin comprender el contexto es como aprender palabras sin entender el idioma. Empecemos con algo que puede sorprenderte. La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers y una de las principales investigadoras del amor romántico mediante estudios con resonancia magnética funcional, descubrió un patrón muy interesante. Cuando una mujer siente atracción y deseo de cercanía emocional, la primera área del cerebro que se activa no es la relacionada con el deseo físico, sino la vinculada al lenguaje.
se activan áreas como Broca y Wernicke, responsables de la comprensión y producción del lenguaje. Esto revela algo muy importante. Para muchas mujeres, la conexión emocional no comienza con el contacto físico, ni con la mirada, sino con las palabras, especialmente con las preguntas. ¿Por qué preguntas y no afirmaciones directas? Aquí es donde se vuelve aún más interesante. La psicóloga evolutiva Marian Fisher explica que las mujeres poseen un sistema interno